Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 7 de septiembre, pero primero vamos a darnos un minutito para poder poner el nombre en el chat grupal a efecto de que contabilicemos la asistencia, ¿no? Entonces, en un minutito más empezamos. Mientras tanto, abrimos el material pertinente y seguimos admitiendo a los demás compañeros. Bueno, entonces vamos continuando con este tema que ya estábamos a medias. No solo nos faltaba revisar la parte del servicio notarial en las oficinas consulares. Ya habíamos visto y analizado lo que respecta a la notaría de gobierno, ¿no? También como un funcionario público encargado de dar fe pública, ¿no? Pero de instrumentos y bueno, de elaborar documentos públicos en negocios jurídicos o declaraciones, resoluciones en las que tenga que ver en las que intervenga o las que dicte una autoridad o una institución pública, ¿no? Entonces, las oficinas públicas, las instituciones y los funcionarios eh, no pueden ir a firmar a una notaría cualquiera, siempre tienen que firmar en una notaría de gobierno. Pero y eso ya, bueno, hemos pasado en la anterior clase todos los pormenores, pero nos hemos olvidado ver una excepción en este punto, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir admitiendo a eh, todos saben que cuando hay un proceso de remate, porque digamos alguien te debe plata o, o te tiene que resarcir algunos daños civiles o algo así, ¿verdad? Entonces, tú le embargas, le hipotecas, le anotas preventivamente un bien, luego le hipotecas y por último le rematas, ¿verdad? Cuando ya estás al final del proceso o del juicio. Entonces eso para que vos puedas ejercer tu derecho de acreedor, de recibir el dinero que se ha comprometido a pagarte, ¿no? Entonces, cuando llega esta etapa de remate, ¿no? Y es algo común, cuando son bienes inmuebles, ¿verdad? Para llevarlos al remate, necesitas tres requisitos al final. ¿Ya? Entonces, primero tienes que tener tu sentencia, ya no tiene que haber apelación, ni tiene que poderse presentar ningún memorial o recurso. Eso quiere decir que está ejecutoriada la sentencia. Tiene que cumplirse sí o sí, eso quiere decir ese término, ¿no? Ya no hay más recurso ni revisión posterior, porque te has pasado del plazo o porque, ni modo, pues la ley dice que no hay, ¿no? Expresamente. Entonces, por cualquiera de esos motivos, ¿no? No has presentado. Entonces, con esta sentencia ejecutorial se va a proceder al remate, ¿no?
Para llevar al remate necesitas una certificación que diga cuántos impuestos debes, una certificación que diga cuántas hipotecas más hay y eso, la primera se tramita en la alcaldía, la segunda en derechos reales. Y lo más importante, necesitas un avalúo pericial de un arquitecto que designe el juez, va a decir cuánto cuesta la casa. Entonces, sobre eso se va a rematar. Y digamos que, bueno, el primer remate es al 100% del valor que dice ese documento del arquitecto, que se llama el avalúo, ¿no? Entonces, nadie va a ir al primer remate porque todos saben que en el segundo remate se rebaja 20%, de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, van a rebajar, van a ir al segundo remate y alguien se va a adjudicar, ¿no? Y va a pagar, ¿verdad? El monto que decía en el avalúo, ¿no? Y de ahí el juez, de acuerdo a a los privilegios que haya, que haya podido, digamos, dilucidar, ¿verdad? Quién va primero y quién va segundo en las acreencias, va a ir pagando con ese dinero, ¿no? Y obviamente una adjudicación es como una venta, que es como una compra, pues, ¿verdad? Pero no le estás comprando al que le están rematando, porque uno tal vez ni está personado en el proceso y dos, ¿quién le va a obligar pues a firmar la minuta? Entonces no te vende él. Quien te vende es el juez. Firma, y es largo, de verdad, se transcribe en memoriales, todo. Creo que tengo voy a sacar unas fotos para mostrarles después o la próxima clase, ¿no? De una venta judicial. ¿Y quién firma como vendedor? Es el juez, el que ha hecho, el que ha llevado el proceso. Él te la vende la casa. El juez es una autoridad, es un funcionario público, representa al Poder Judicial, todo, y, y una serie más de características, ¿verdad? Pero cuando emite y su sentencia es un documento público, ¿no? Pero cuando en base a ese proceso, él hace y alguien se adjudica el bien o se lo compra en remate, en otras palabras, entonces el juez va a firmar como vendedor, pero siendo autoridad y todo, el juez no va a ir a la notaría de gobierno, ni el particular, van a ir a cualquier otra notaría de fe pública. Entonces, esa es también una excepción y algo que hay que aclarar, ¿no? En el caso de estas ventas judiciales, puedo recurrir a cualquier notario de mi elección y bueno, el juez va a ir a firmar en calidad de vendedor y todo. Y con esa escritura pública voy a proceder al registro de mi propiedad en derechos reales. Pero ese 20% que, bueno, ya esto para cerrar el círculo, ¿no? Ese 20% que te ahorras en el segundo remate, al final te lo gastas en el trámite. Porque lo más difícil de verdad en estos, en esto de hacer trámites, es registrar una venta judicial. Porque imagínense que el deudor, bueno, uno tal vez ni sea personado al proceso. Y dos, si sea personado, ¿qué te va a dar? Pues su documentación, ¿verdad? Va a traer los impuestos, va a traer el catastro, el plano, fotocopias de su carnet, el folio real actualizado, todo eso te lo va a traer. O sea, encima que le has ganado, no le has rematado su bien y todo eso, ¿crees que te lo va a traer? No te lo va a traer pues ni papa, ¿no ve? Y aparte que puede ser que ni se haya personal proceso, en cuyo caso peor, ¿no? No hay de dónde sacar la documentación, ¿dónde vas a exprimir? Entonces el juez tienes que tener tu minuta, ¿no ve? Judicial y tienes que hacer notificar a la alcaldía para que te entregue catastro, a derechos reales con combinatoria para que se inscriba. Tienes que hacer notificar a tal para que te certifiquen, a tal para que te otorguen. Y todo tienes que ir recurriendo al juez, al juez, al juez y tardas un montón. Y, y bueno, también los honorarios del que te lo vaya a hacer el trámite, si es un abogado o un tramitador, también suben pues el doble porque
no es nada fácil registrar una venta judicial, así que ese dinero que crees que te ahorras te lo gastes en registrar tu derecho propietario, ¿no? Y eso, bueno, solamente para dar el ejemplo bueno, una excepción, digamos, ¿no? En el que una autoridad, que es el juez, ¿verdad? Que emite documentos públicos y que su sentencia está ahí transcrita también en la escritura pública, va a ir y va a firmar en cualquier notaría de fe pública. En el caso de esas que yo estoy agarrando, hemos tramitado el proceso en el juzgado quinto. No, bueno, no hemos tramitado el proceso, ¿no? Sino que el banco le ha rematado a Cablebol en un manzano cuatro lotes que tenía, ¿no? Y el señor se lo ha adjudicado, pues, ¿no? Y el juez ha hecho las minutas judiciales, ¿no? Y las escrituras públicas, y nos ha entregado y estamos así tardando en el registro, pues, más de 6 meses, ¿no? Porque nos piden una cosa, no quieren registrar en la alcaldía porque dicen que tiene que haber los datos del vendedor, no se puede llenar en el sistema de minutas, ¿verdad? Esto es bien complicado registrar esas ventas judiciales, ¿no? Pero al final sí se puede y nada, ¿no? el, Solamente como la excepción, eso de que todas las autoridades, los funcionarios y las instituciones públicas van a firmar a la notaría de gobierno. No, ¿verdad? Porque eh, no están vendiendo un bien público, sino que el juez está rematando algo que es de otra persona, ¿no? Algo que se ha encontrado en la averiguación patrimonial, pero sigue siendo del deudor, ¿no? ¿Cuándo tendría que ir el Estado a firmar? Cuando te está vendiendo, pues los bienes públicos, por ejemplo, la parte de un área verde, si es que se daría el caso, pero es casi imposible, más bien al revés sí se da, ¿verdad? Tú tienes un lote y que te dicen, ya, cesión, tú tienes que venderle o cederle a la alcaldía 20% de tu lote, 10. Si tú fraccionas tu lote, ¿no? Tienes que ceder el 30% del lote en lote y el 10% del lote en plata, así que eso tiene que ir a una escritura pública, pues que van a ir a la notaría de gobierno, ¿no ve? Se llama una escritura pública de cesión. Ahora, esto era para cerrar la parte de la notaría de gobierno, ¿no? Ahora, el servicio de notaría en las oficinas consulares, ¿no? Son otra clase de funcionarios que dependen de jerárquicamente de otra institución, ¿verdad? Ni siquiera dependen, no dependen del juzgado o del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, menos de la DIRNOPLU, menos dependen de los gobiernos autónomos departamentales o municipales, sino que depende directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es así que ejercen las funciones de cónsul o embajador en los consulados o embajadas, que son porciones de terreno en suelo extranjero que cumplen el principio de extraterritorialidad. Sí, ha levantado Lidia la mano. Sí, Doctor, mi pregunta es la siguiente. Ya habíamos visto la anterior semana igual esto del consulado, pero en el caso de Bolivia, los consulados que tiene Bolivia en el extranjero, sus notarios deben de tener la formación de abogados o lo que se pide como notario, o también son gente que se puede poner como que quien dice a dedo. no, pues son cargos políticos, ¿verdad? Para ser cónsul o embajador no hay que ser abogado, ¿no? Hay que ser, O sea, estamos hablando de que el cónsul o el embajador que designa Bolivia para otros países es el que hace de notario también en el consulado. claro, claro, él es el que hace de notario en el consulado, pero en realidad no tiene que cumplir con los requisitos que establece el artículo 12 porque es inaplicable para él.
¿no? Porque no se atiene a la ley 483. Y eso es, digamos, lo paradójico, ¿no? Y va a cumplir funciones de notario sin ser abogado y también va a cumplir funciones de oficial de registro civil y tampoco va a ser, y no va a ser abogado y el oficial de registro civil es pues también abogado y de profesión cuando ejerce acá dentro del territorio nacional y va a cumplir esas funciones y obviamente va a cometer errores tal vez, pues, ¿verdad? La ley 483 faculta al notario de fe pública para ser autor del documento, ¿verdad? O sea, no es un simple transcriptor. Lo que hace es elaborar el Dar documento fe, y dar fe, ¿verdad? O además de que sea, está haciendo algo. cuando la ley le dice que es autor y elabora el documento, le está diciendo, no necesitas de una escritura, no necesitas de una minuta previa, no necesitas de una instructiva. Incluso expresamente la misma ley y el reglamento dicen que cuando lo hagan los poderes, los testimonios sin instructiva, lo único que tienen que hacer es poner ahí en el encabezado que el presente otorgamiento se realiza sin una instructiva, ¿sí? ¿No? Y que las partes han ido directamente a su notaria de fe pública, ¿no? Entonces, si harían así los documentos, cuántos errores o ineficiencias incurrían los documentos internacionales? Pero lo mejor es que tú vayas a un abogado y le mandes la instructiva al, en digital o en físico al, al extranjero y hagan copiar esos, hagan transcribir aquello, hagan poner las solemnidades, lo traigan En y realidad al cónsul que está en oficio. claro, o sea, tú tienes que mandarle al que vive en el extranjero, ¿verdad? Al que va a darte el poder. Digamos, tu hermano que quiere vender su casa o a su auto, ¿no? Entonces, y no va a venir solo para darte el poder, entonces, pero quiere un poder eficiente, ¿verdad? No quiere que peque de insuficiente ni nada. Entonces, tú agarras, mandas a hacer una instructiva de poder aquí, o donde sea que vayas a vender el auto, y si es en Oruro, si es en La Paz, ¿no? Mandas a hacer una instructiva, agarras, lo metes a un sobre, se lo envías en digital y él lleva al consulado o a la embajada y pues se hace elaborar el poder y te lo manda en físico y tú llegas aquí, te llega aquí, lo llevas a la Cancillería, ahí a la Plazuela Colón y después a cualquier notaría y después es efectivo. Y haces lo que sea que dice ahí en las atribuciones, pero es, digamos, bien, o sea, eh, tiene que ser bien específico porque algunas instituciones son bien quisquillosas y te dicen, no, tiene que decir expresamente para sacar, por ejemplo, el certificado técnico de inspección vehicular de DIPROVE. Porque si dice solamente para ir a la policía en todas sus reparticiones, efecto de cumplir con el presente mandato y tramitar todo tipo de resoluciones, certificaciones y demás, te dicen, no, pues no dice así. Y en el juzgado a veces te dicen, pero no dice para venir al juzgado número 4 en el proceso ejecutivo tramitado en contra de tal, ¿no? Entonces, digamos, esto es nomás es susceptible a errores y es bien delicado esto. No, no es barato, ¿verdad? Ir al consulado, tramitar esto, enviarlo, hacerlo, apostillar y todo lo demás para que te digan, no, no tienes atribuciones, ¿sí? ¿No? Entonces, Además que en el extranjero de un estado a otro son horas de distancia. No en todos los estados hay un lugar para que te apostillen. Doctor, bien, bien, ¿qué le digo? Ay, ¿cómo me expreso? Bien a la macana, ¿no? sí, o sea, no hay seguridad, pues no hay esa confianza que debería tener, que debería el, proyectar el notario de fe pública, esa figura que va a dar, como dice la ley, va a dar sentido legal a la voluntad de las partes, ¿no? Porque al final vos eres ciudadano y tienes derecho propietario y quieres ejercerlo, que no tienes ninguna obligación de saber pues nada de derecho, ni decir ahí estito van a pedir, a ver, estito más hay que ponerle al poder o estito más. No, pues eso ya,
Eso se asegura con esos 6 años, pues, de experiencia que se les solicita a los abogados que quieren ser notarios de fe pública. Pero en el caso de los cónsules, de los embajadores, no hacen eso, pues, ¿no? Entonces, también son limitados en las funciones que cumplen, solo cumplen algunas funciones, ¿no? Emiten poderes, no tocan la vía voluntaria notarial porque eso lo realiza estrictamente el notario, recepciona, hace una carpeta, arma una carpeta y todo, incluso no necesita ni minutos, solo necesita el memorial o la carta de solicitud. Por eso es tan, o sea, por ser tan especializado, tal vez es que no hacen trámites en la vía voluntaria notarial, ¿no? Sino lo que hacen es dar poderes o hacer declaraciones voluntarias y obviamente autenticar copias, emitir certificaciones y según los testimonios de los documentos que están bajo su custodia, ¿no? Ahora también hacen testamentos, que es otra figura que el notario realiza, ¿verdad? Y para eso debería ser pues especializado, por lo menos tener conocimiento de derecho sucesorio, ¿no? Porque el derecho sucesorio tampoco es no es pues una burrera, ¿no? Puede generarte deudas, puede, o sea, puede, ¿qué pasa si, en el caso de los menores, por ejemplo, ¿verdad? Que van a heredar, eh, en esta época se ha visto mucho, ¿verdad? Muchos menores han quedado sin padres a causa del COVID y se han tenido que hacer declarar herederos y tal vez sus bienes tenían deudas con impuestos o con personas particulares, ¿verdad? No diremos con el banco porque cuando te mueres el seguro de desgravamiento lo paga la deuda y tus herederos quedan con los bienes o sin deuda, ¿no? ¿Listo? Entonces, el, cuando tienes que hacerte declarar heredero y eres menor, sí o sí tiene que ser con beneficio de inventario. Eso dice la ley. Y además no puedes declararte en el notario siendo menor, tienes que declararte en el juzgado. Pero ¿qué pasa cuando te apretan ¿verdad? Te apretan los días, en los plazos y necesitas el dinero, necesitas disponer los bienes, necesitas firmar documentos, cancelar deudas, ¿no? Y son dos hijos menores que va a tardar sus plazos en el juzgado y está la mamá, o sea, la esposa que le sobrevive y un hijo mayor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues sí pueden ir la mamá y el hijo mayor al notario de fe pública, ¿verdad? Y de hacerse declarar herederos, hacer todo lo que se tenga que hacer para apresurar, digamos, recibir la renta, para apresurar, liquidar la deuda del banco, para apresurar el pago de algunas otras cuentas que se tiene, ¿no? Y luego presentan en su demanda, ¿verdad? Como ante el juzgado, la mamá como tutora de las menores y les hace declarar herederas en el juzgado, ¿no? Pero es bien complicado para el tema de impuestos porque te cobran una vez y te quieren cobrar la siguiente igual, ¿verdad? Pero bueno, no es lo que se hace para poder ahorrar tiempo. Y cuando estamos hablando de testamentos, hay dos clases de testamento, ¿no ve? Testamento abierto y testamento cerrado. El cerrado tú escribes, ¿no? Escribes tu última voluntad, lo pones en un sobre cerrado, vas al notario, lo entregas, vas con tus testigos, lo entregas y el rato que te mueres, ¿no? Van, abren y leen tu última voluntad. Y hay el testamento abierto, ¿verdad? Vas con tus testigos también al notario y le dices, pues al notario qué es lo que quieres. Y el notario va a transcribir y te lo va a hacer el testamento abierto, ¿no? En el otro no sabe qué es lo que quieres, solo te lo guarda tu última voluntad. Pero la ley dice que solamente puedes disponer del 20% de todos tus bienes en el testamento. Y lo demás se hereda por efecto de la ley. ¿Qué dice la ley? Que los herederos y la esposa, los hijos y la esposa te heredan, ¿verdad? La esposa se queda con su mitad, por ejemplo, un bien del 100%, ¿verdad? Falleces, tu esposa se queda con la mitad que le corresponde, o sea, es propietaria del 50%, y en el otro 50% entran tus hijos y tu esposa como otro hijo más para repartirse, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Si no tienes esposa, no tienes hijos, entonces te heredan tus padres. Si no tienes padres, ya te heredan tus hermanos, ¿no? O creo, y hasta tus sobrinos. Y si no,
tienes nada de eso, entonces te hereda el Estado. Pero, bueno, si no eres, pues, si no eres, ¿qué se llama? Si no eres profesional del derecho, ¿cómo vas a saber todo eso? ¿Verdad? Porque eso solamente sabes por el estudio y por la práctica, por el ejercicio de la profesión, ¿no? Y, y no porque, y no te entran los conocimientos solamente porque te han nombrado cónsul o embajador, ¿no? Porque el 234 es claro, ¿verdad? Solo esto tienes que cumplir para ser cónsul o embajador, ¿verdad? Igual que cualquier otro funcionario de fe pública. ¿Dónde dice ser licenciado en alguna profesión? En alguna, por lo menos, porque en otros lugares el notario de fe pública, digamos en el sistema anglosajón, donde solo es un fedatario de las firmas, tiene que ser por lo menos profesional en lo que sea, ¿no? Y no estamos menospreciando ni discriminando, pero es que cuando haces de notario tienes que saber pues redactar también, ¿verdad? Escribir y no sé, pues tener el mínimo de gramática, sintaxis, ortografía y todo lo que conlleva pues elaborar una escritura pública, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Podemos entonces ver que es justificado que sean limitadas las funciones notariales que cumple el cónsul en las oficinas consulares, pero eso es para asegurar, ¿no? En base al principio de extraterritorialidad, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos bolivianos o nacionales bolivianos que residen en el extranjero. Entonces, por eso cumple funciones de notario y también de oficial de registro civil. Ahora, en cuanto al arancel, tampoco se atienen al arancel que señala la DIRNOPLU, que está pegadito ahí en las notarías de fe pública, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que fija el propio arancel. Entonces puede ser mucho más caro, pues un poder consular que un poder, sí, un poder consular que un poder de una notaría de fe pública de acá del territorio nacional. En cuanto a la dependencia, bueno, también se atienen a esta institución, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a sus entes disciplinarios. Cuando cometen alguna falta que afecte o que el, el, el ejercicio de la función notarial, ¿verdad? Alguna falta administrativa, disciplinaria, ¿quién le va a calificar y quién le va a juzgar en la vía administrativa? Es nada más el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte del Consejo del Notariado Plurinacional, que es la máxima autoridad, ¿verdad? Ahí está el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y los dos delegados de la Asociación de Notarios. Tal vez en vez del Ministerio del Trabajo debería estar pues un representante de la gobernación, ¿verdad? Porque como en su momento ya habíamos analizado, no tiene nada que ver pues, el Ministerio del Trabajo con la función notarial. Para empezar, los contratos del trabajo ni siquiera tienen que ser visados o protocolizados ante el notario de fe público. Incluso puede haber contrato de trabajo verbal, ¿no? Pero para algunos contratos civiles se exige siempre la existencia de una escritura pública, incluso para hacerlo efectivo. Así hemos visto en el Código Civil los documentos que tienen que realizarse mediante escritura pública, ¿no? Ahora, no forman parte del programa notarial tampoco, ¿no? No presentan fianza ni garantía, como íbamos ya criticando, y no dependen de la organización institucional del notariado plurinacional, ¿no? Entonces, esa es hasta ahí llega la acción de- del servicio notarial en otras oficinas, ¿no? Como la notaría de gobierno y la oficina consular. No sé si tienen alguna
duda hasta de este tema, porque ya vamos a subir la tarea para poder empezar a acumular puntos para el siguiente parcial. Y bueno, si no tienen dudas más, vamos al receso y en 5 o 10 minutitos continuamos para concluir la clase, empezando ya el otro tema, que es, creo que son los documentos notariales, ¿no? O el protocolo notarial. Que ya, eso ya es para empezar a elaborar después nuestras minutas. Entonces, quedamos ahí y en 5 minutitos les comparto el WhatsApp, el enlace. Hasta luego. Hasta la otra clase.